Muy buenos días. Perdón, después de haber estudiado durante 3 semanas por separado cada uno de los oficios de Cristo, es nuestro propósito ahora analizar esa información que vimos. De hecho, podemos decir que es una revelación de parte de Dios, el que podamos entender los tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. No es No hay un versículo que diga que Jesús es sacerdote, profeta y rey. Es la conclusión que obtienes al analizar las escrituras y ver lo que Jesús hizo, partiendo de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Pablo afirma que esta información, es decir, la revelación de Cristo, Dios la mantuvo oculta por siglos. Dice Romanos 16, 25 al 27. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio, y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, este misterio que Dios ocultó, bueno, tiene sus razones para ocultarlo. Ahorita leemos el siguiente versículo, pero quisiera que analizáramos cómo, a pesar de que muchas congregaciones aseguran que Jesucristo es Rey y aseguran que Jesucristo es Señor y aseguran que para ellos lo más importante es Cristo, a la hora de la práctica demuestran que no han entendido exactamente quién es Él. Y muchos de nosotros vivíamos así. Aseguramos que Jesús es nuestro Señor. Es más, dijimos que nosotros lo invitamos a nuestro corazón porque decíamos que Él es un caballero y no va a entrar en nuestra vida a menos que nosotros le demos permiso. ¿Cuántos pensaban así? Levante su mano. Ok. Si te fijas, si reconocías y si decías, Jesús es mi Señor, ¿verdad? No había duda en eso, pero al momento de decir que Él es un caballero y que tú tienes que darle permiso, ya estás mostrando que no entiendes quién es Jesús. Y luego le agregas otras doctrinas, por ejemplo, que si yo me porto mal, no me voy a salvar, pero si me porto bien, me puedo salvar. Y en realidad nadie sabe quién se va a salvar, algún día nos daremos cuenta. Con eso demuestras que tampoco conoces quién es Jesús. Entonces tenemos esta situación. Muchísimos cristianos, muchísimas congregaciones afirman que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que somos salvos por medio de Él, gracias a Él, pero al mismo tiempo no conocen la profundidad del misterio revelado. Tienen una revelación en parte, cubierta. Lo que han escuchado, que Jesús es el Señor, lo que les han enseñado, lo tienen como único fundamento. Y a la hora que hablan de la salvación, a la hora de que hablan de qué se hace con alguien que peca, de qué haces con los incrédulos, cómo le hacemos para que los incrédulos quieran venir a conocer a Dios, en ese tipo de circunstancias revelan que el misterio no les ha sido revelado completamente. Su cristología, lo que ellos saben de Cristo, está muy limitado. El Cristo que ellos conocen se parece al de la Biblia, pero no es completamente el de la Biblia, a pesar de que leen la palabra, cantan sobre Él y según ellos hacen muchas cosas en honor de Él. El Cristo que ellos conocen está muy lejos de ser el Cristo bíblico. Y lo peligroso es que tuvimos mucho de esa enseñanza y a veces la mantenemos arraigada dentro de nosotros y se mezcla con lo que la Biblia dice y resulta confuso entender cuál es en realidad la profundidad del misterio revelado en Cristo Jesús. Entonces, nuestro propósito del día de hoy es, dado que ya los analizamos por separados, ahora analicemos por completo qué implican estos tres oficios y cómo debemos entender quién es Jesús y cómo esto afecta a la vida en la congregación y a la vida individual de cada uno de nosotros. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque tus misericordias, dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Gracias porque aunque pecamos y cometemos errores, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias porque podemos entrar, como dice tu palabra, confiadamente al trono
para recibir gracia y misericordia oportuna. Gracias, Señor, porque si no fuese por ti, ninguno de nosotros estaría aquí. Y por eso te rogamos que nos enseñes el día de hoy, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas conocer y entender tu palabra, Señor, para que podamos ponerla por práctica, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, como dice tu palabra, según tu buena voluntad. Así que, Señor, confiando en ti, agradecemos de antemano. Amén. Bien. ¿Por qué Jesús ocultó el misterio? ¿Por qué Dios ocultó el misterio? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 3, 4 al 6, dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, la respuesta es, ¿por qué Dios lo ocultó? No quería que los seres humanos lo supieran. Hasta el tiempo correcto, ¿verdad? Hasta que por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas les fue revelado la información en parte, pero nosotros, después de Cristo, podemos analizar esa información y concluir en base a lo que Dios hizo y poder decir, entiendo el misterio que Dios ocultó. El misterio no solamente es que seríamos salvos por medio de Cristo, sino lo que Cristo es en realidad. Conocer los oficios de Cristo debe llevarnos a entender la obra redentora de Cristo y la profunda sabiduría de Dios. Cristo, por medio de estos tres oficios, tiene que ser el único centro en la iglesia, la base de toda doctrina, la base de todo lo que hacemos como congregación. Jesús debe ser el único. Nadie más se parece a Él y nadie más debe ser honrado más que Él. Jesús es el centro de todo, ya que solo en Él hay salvación. Dice Hechos 4:12. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y esta afirmación puede ser escandalosa. En ningún otro hay salvación. Eso implica que en automático todos los sistemas religiosos, todas las filosofías, todas las creencias religiosas que no estén basadas solo en Cristo son falsas. El Islam, los judíos ortodoxos, los católicos romanos, los mormones, los testigos de Jehová, lo que se te ocurra, todos están errados si no están puestos y fundamentados solamente en Cristo y su obra redentora. Entonces, si entendemos la importancia de Cristo, es muy fácil detectar de entre todos los sistemas y todas las religiones, incluso de los que se dicen cristianos, en las denominaciones, es fácil detectar en cómo hablan de Cristo, quién es Cristo para ellos, para determinar si están en la iglesia de Cristo o no. Claro que todos cometemos errores, todos podemos interpretar incorrectamente algunos pasajes, pero hay doctrina fundamental, doctrina que determina si realmente conoces a Dios o no lo conoces. Y no nada más es el hecho de que la entiendas, sino de que la pongas en práctica. Entonces, si Jesús es el único en el que podemos encontrar la salvación, podemos decir todo debe estar basado en Él. El cristianismo no se basa en los cristianos. Estábamos en una junta el día de ayer, todos los diáconos y las áreas de servicio, y les comentaba que hubo un caso de una iglesia en Estados Unidos que habíamos estado investigando cómo hacían las cosas, donde buscamos cómo se administraban para tener una idea de cómo administrarnos nosotros. Bueno, se anunció que fue destituido el pastor que estaba a cargo de la enseñanza, debido a una relación, aunque no está especificado claramente, una relación por medio de las redes con una mujer que se asegura no era una relación romántica ni sexual, pero sí indebida. Y pensábamos, ves a las personas, escuchas lo que enseñan, pero luego sale a la luz cosas que hacen que ponen en duda que realmente hayan sido nacidos de nuevo.
Con mucha seguridad afirmamos quién es Jesús, pero en la práctica muchos no la vivimos como debiéramos vivirla. Y sí, todos tropezamos, todos tenemos errores. Eh, David se aprovechó de Betsabé usando su autoridad. Hay perdón, claro que hay perdón. Hay restauración, claro que Dios puede restaurar. El punto es, ¿qué tan importante es Jesús para ti según el entendimiento de lo que la Escritura enseña? Y si como iglesia queremos avanzar y queremos que Dios nos siga dando responsabilidad y siga trayendo gente como no ha dejado de hacerlo en 11 años, tenemos que estar muy en claro por qué Jesús es tan importante para todo lo que hacemos. Es 1000 veces mejor escuchar que nos digan, váyanse de aquí, ustedes son demasiado bíblicos, a que con tal de caerle bien a la gente, con tal de que los incrédulos se sientan a gusto aquí, con tal de que seamos políticamente correctos y aceptemos cualquier otra postura, como algunos cristianos dicen, bueno, Jesús es un camino, dicen es un camino para llegar a Dios, pero hay muchos caminos. Es una contradicción directa con la Escritura y sobre todo demuestran que no conocen a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que cuando venga la tentación, cuando vengan los problemas a los que todos estamos expuestos, podamos reaccionar correctamente? Sí, Dios pone el querer como el hacer y nos ha enseñado a rogarle como le enseñó a sus discípulos. Lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? En la parte final, líbranos del maligno. No nos expongas a tentación y líbranos del maligno. Habla de una dependencia total de Jesús. Y aunque muchos aseguran depender de Él, en la práctica no es así. Entonces, si vamos a Efesios 1, 22 al 23, dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y decimos que Jesús es la cabeza, como también muchos lo afirman, muchas congregaciones afirman que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no se someten a la iglesia corporativamente como congregación e individualmente tampoco. Decir que estamos sometidos a Cristo tiene que ver con que Cristo es rey y Él gobierna y haces lo que el rey dice, no lo que te parece mejor. Cuando nos organizamos como congregación y nos proponemos hacer algo, tenemos siempre que asegurarnos que estamos bajo el dominio de Cristo, que estamos haciendo las cosas como Él dice. O cuando no hay claridad en cuanto a lo que debemos hacer, asegurarnos que no contradecimos en nada ninguna de sus ordenanzas, ninguna de las instrucciones que Él haya dado físicamente cuando estuvo entre nosotros o que las haya instituido por medio de los apóstoles. Necesitamos el compromiso de asegurarnos que Él sea la cabeza, porque cuando pensamos en Jesús como la cabeza decimos nos sometemos. Sí, es cierto, en la cabeza, si tú tomas la analogía del cuerpo humano, ahí está el cerebro, ¿verdad? Y es el que controla todo. Podrás tener una iglesia muy unida, pero si tomas la analogía de un cuerpo, podrás tener un cuerpo perfectamente establecido, unido, todos de acuerdo, unánimes, pero sin la cabeza están muertos. Cristo es la cabeza, decimos nos sometemos a Él, sí, porque Él es el Rey, pero al mismo tiempo, si no tenemos al Cristo bíblico, estamos muertos. No importa cuántas buenas obras tratemos de hacer entre nosotros, no importa que vendamos todo y lo demos a los pobres. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Juan 15:5, palabras de Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Vemos cómo no, podemos tener ministerios, podemos ir a repartir comida a los pobres, podemos hacer muchas cosas, sí, pero nada de eso sirve. Separados de él, hay que asegurarnos que el entendimiento que tenemos en nuestra cabeza esté siendo aplicado en la práctica. Filipenses 4:12 al 13. Quizás todos se saben Filipenses 4:13. Casi nadie menciona el 12, por eso quiero leer el 12 y el 13 juntos. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no es por Él, cada crisis que has enfrentado,
te hubiese derribado, te hubiese apartado del camino de Dios. Cada enfermedad, cada vez que hubo escasez, que nos ha tocado experimentar escasez en nuestra ciudad, ¿verdad? Si no fuese por Él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Lo podemos en Él, todo lo podemos en Él, no todo lo que tú quieras, sino todo lo que Dios nos mande. Ninguna de esas cosas nos apartará de su amor. Pero si te fijas, Él es la cabeza, no podemos hacer nada separado de Él. Todo lo que hacemos es porque lo hacemos en Él, por medio de Él. Y luego dice 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ese testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Un solo mediador, no hay otro. No puedes pedirle a tu abuelita que ya se murió, al niño Fidencio, al santo niño de Atocha, a, no sé, San Francisco de Asís, y tantos santos y cosas en los que dicen, no, es que Dios está muy ocupado, no me va a hacer caso porque yo soy un pecador, necesito tener ahí una palanca, decimos los mexicanos, ¿verdad? Alguien que me eche la mano, que esté cerca del jefe y que tenga gracia con el jefe y que me ayude a mí. Son mediadores entre Dios y los hombres, y solo hay uno. De manera que siempre que estés en necesidad, no haya nadie a quien puedas acudir excepto Jesús. Fíjate bien todo lo que dice la Escritura y cómo todo está basado en Él. Si volvemos al tema del caso de este pastor que se aparta, si por alguna razón Dios permitiera que algo así pasara conmigo, ¿qué pasaría con Árbol Plantado? ¿Se irían de la congregación? ¿Dirían, eso del cristianismo es una farsa? ¿Son puras mentiras lo que dicen los cristianos? Claro que no. Si Dios permitiera en mi vida, como lo permitió con David, que yo tropezara y que tenga que ser retirado del ministerio, ¿qué pasaría con Árbol Plantado? Bueno, si entienden quién es Cristo, la respuesta sería, bueno, la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás se duelen con él, pero seguirían avanzando. ¿Por qué? Porque el cristianismo no depende de los cristianos, no depende de cómo se portan los cristianos. El cristianismo depende de quién es Cristo. ¿Me explico? Si por alguna razón Dios me dejara mudo y ya no puedo predicar, ¿qué pasaría con Árbol Plantado? Absolutamente nada debe de pasar. Debe de continuar igual. ¿Por qué? Porque servimos a Jesús. El cristianismo se basa en quién es Cristo. Si alguno de nosotros pecara gravemente, cayera en descrédito y mancille, como dice la Biblia, el nombre de Cristo y su evangelio, ¿qué va a pasar con nosotros como cristianos? Nos dolerá mucho, procederemos bíblicamente, pero nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es todo. Él es todo. Él es la cabeza. Él es el único mediador. No podemos hacer nada separados de Él, ¿verdad? No hay forma de llegar a Dios si no es por medio de Él. No podemos acudir a nadie más, a ninguno de los apóstoles, ya están muertos, no te oyen. A ninguno de los que se le llaman santos, ninguna persona que dice que hizo milagros, no hay nadie que pueda acudir más que a Él. Entonces, la Biblia resume, o podemos nosotros decir que resumimos lo que la Biblia dice acerca de Jesús en dos palabras: solo Cristo. Solo Cristo. Y esa es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo Cristo, solo Escritura. No sé si has puesto atención, pero siempre que empieza la transmisión, si tú lo has visto por internet, cuando empieza la intro, la animación, lo que dice al principio es sola Escritura. Si se va a transmitir lo que enseñamos, queremos que siempre entre por delante esa sola Escritura, solo Escritura. Lo que se predique desde aquí es solo la Biblia. Es la máxima autoridad. Está basado en lo que la Biblia dice, como la Biblia lo dice. Entonces, solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Dios gloria.
Más adelante retomaremos y analizaremos de nuevo las 5 solas. Pero si nosotros decimos que somos solo Cristo, esa base, aunque leemos los pasajes que dice que Cristo es la cabeza, Él es el único mediador, Él no podemos hacer nada separados de Él. Sí, es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo no puedes hacer nada separado de mí? ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué Él es la cabeza? ¿Por qué todo está basado en Él? Por lo que Él es y por lo que Él hizo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener acceso a las bendiciones de Dios si hacemos las cosas mal? ¿Cómo es que los hijos de Adán, malditos por la decisión de Adán y Eva, podemos tener acceso a Dios y que al mismo tiempo Dios permanezca siendo justo? ¿Cómo libras a alguien que hace las cosas mal y merece ser condenado sin dejar de ser justo? Ese es el misterio que estaba sin responder en la Escritura. Dios prometió que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente, ¿verdad? Ok, quien gobernaba el mundo, al príncipe del mundo, puede ser destronado. Fue profetizado que sería destronado, un hijo de Eva, pero eso no arregla mi problema. Mi problema es que yo peco, ¿verdad? Y de hecho, si Satanás reina y yo peco, soy de él, ¿verdad? Soy como él. No me preocupo. Es curioso cómo la gente piensa que el diablo castiga a los malos, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? No, que se aparecen los demonios y el diablo y si andas mal, te agarra. Hace poquito salió una conversación de eso con unas personas y le decía, oye, entonces, a ver, el diablo le hace daño a los malos. Y así, pero el diablo es malo. Sí, pero si el diablo es malo y castiga a los malos, ¿no lo hace eso bueno? Y se quedaron pensando. Digo, a ver, ¿el diablo está en contra de Dios? Sí. ¿Y castiga a los malos? Sí. ¿No haría eso que Satanás, el diablo, esté en el equipo de Dios? Porque Dios es justo y castiga al malo. Y si les vieras la cara que pusieron, entonces, ¿por qué me enseñaron eso? No tengo la más mínima idea de por qué te lo enseñaron, pero está mal. Porque si tú estás mal y el diablo quiere que tú hagas el mal, te va a dejar en paz y tranquilo para que sigas haciendo eso que estás haciendo. ¿Me explico? Pero si Jesús es justo y tú eres malo, ¿cómo te va a ir? Fíjate bien la idea de las personas. Yo le pido ayuda a Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? Satanás me va a castigar porque soy malo. Dios me comprende, me echa la mano, Satanás me castiga porque soy malo. ¿Qué dice la Escritura? Lo opuesto, ¿verdad? Dios te va a castigar porque eres malo, porque Él es justo, y Satanás te echa la mano para que sigas haciendo eso que estás haciendo. ¿Sí lo puedes ver? Entonces dicen, Jesús es mi Señor. Yo creo en Jesús. Sí, pero tienes invertido los papeles por completo. Porque ¿cómo explicamos que nosotros, dado que hacemos cosas malas, podemos estar con Dios cuando Él es justo y perfecto y no tolera la maldad? Ese es el misterio que no se resolvía. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Y ya les he platicado las distintas teorías. Bueno, dicen los judíos, al último se van a empezar tus obras buenas y las obras malas. Y si son más las obras buenas, te libras. Ok, ¿y cómo es eso justo? ¿Dónde quedó la justicia de Dios si Él hace eso? Entonces, ¿cómo se resuelve lo que no tiene solución? ¿Cómo puede un pecador poder estar ante Dios? ¿Cómo podríamos morar con Él? No se puede, a menos que yo ya no sea yo. Yo tendría que ser perfecto para poder estar ante Jesús. Tengo que ser perfecto para poder estar ante Dios. Y al mismo tiempo, tengo que decir, jamás en toda mi vida he pecado para que su ira no se descargue sobre mí. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso?
Dice Romanos 3, 10 al 18. El apóstol Pablo hace un compendio de los versículos del Antiguo Testamento donde dejan claro cómo es el ser humano. Romanos 3, 10 al 18. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos resumir todas estas distintos. Si tú vas a tu Biblia vas a encontrar un montón de referencias en esos versículos, que es de qué parte del Antiguo Testamento se tomó para ponerlo aquí. Y si lo buscas en el Antiguo Testamento vas a darte cuenta que no está redactado exactamente igual, porque Pablo está basándose en la Septuaginta. Y según la Septuaginta lo puso y se nos traduce según la Septuaginta, no según la versión tuya o la que tú tengas del Antiguo Testamento. Por eso no va a cuadrar exactamente. Pero está basado en la Escritura. Y entonces el argumento de Pablo es, mira lo que la Biblia dice, porque aún no se escribía o no se hacía el compendio del Nuevo Testamento cuando Pablo escribió Romanos. Y decía, mira todo lo que la Escritura dice acerca del ser humano, no hay ni uno bueno. Entonces, ¿cómo es que podemos ser salvos? ¿Cómo podemos librarnos de la justicia de Dios? Fíjate, todo este compendio que hace Pablo podemos decir, el problema del ser humano es que no conoce a Dios. ¿Cuál es el problema de no conocer a Dios? Dios es el bien, ¿verdad? No conoces a Dios, entonces no sabes lo que es bueno. Si no sabes lo que es bueno, no distingues entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la consecuencia práctica de no saber qué es bueno? Que haces lo que mejor te parece. ¿Me explico? Alguien de aquí, y lo digo por experiencia, alguien de aquí ha hecho el esfuerzo de ponerse a dieta sin consultar a alguien que sabe de eso, y tú llegas a tu conclusión de cómo vas a bajar de peso, y le echas todas las ganas y no funciona. Y dices, a ver, yo voy a comer puras cosas que vengan de origen natural. Arroz con frijoles y lentejas. Y dices, nada de eso es artificial, ¿verdad? Nada de eso es procesado químicamente, debe de hacerme muy bien en mi cuerpo. Y hay tantos ejemplos que podemos decir de las barbaridades que se nos ocurre, ¿verdad? Pero dejemos ahí el caso para no extenderme más. Resulta que si comes arroz con frijoles es lo peor que puedes hacer. ¿Quién lo dice? Los que saben. Pero si tú no sabes y te dices, yo voy a comer puro arroz con frijoles, no vas a ver los efectos que quieres. Cuando tú no conoces a Dios, no conoces el bien, no conoces cuál es la referencia que sirve para decir si algo es bueno o algo es malo. Por consecuencia, lo que te parezca bien a tu forma de pensar, lo tomas como que es bueno. Y lo que a ti te parece mal, lo tomas como que es malo. En pocas palabras, haces lo que quieres con tu vida. Ese es un problema muy serio para todo el que pretende hacer las cosas de forma correcta y justa. Porque no conoces a Dios, por lo tanto, no eres capaz de hacer lo que es bueno. A veces le atinas, que lo que te parecía correcto resulta que es lo correcto, pero desde tu punto de vista, como decimos acá, pura chiripada. Nunca leíste eso en la Biblia, y hay quienes aseguran que la Biblia dice cosas que no dice. Entonces es un problema serio, no conoces a Dios, por consecuencia estás incapacitado de hacer lo correcto. Jamás podrás estar ante Él si ni siquiera conoces de Él. Segundo problema, resumido, somos enemigos de Él. ¿Basado en qué? En lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a los fariseos que estaban ahí, ustedes son hijos de su padre el diablo. Dice, no, ¿qué te pasa? Nosotros somos hijos de Abraham, le contestaron. Digan, si fueras hijo de Abraham, harías lo que Abraham hizo. Pero tú eres hijo del diablo porque haces lo mismo que él quiere, lo mismo que él hace. Para ser hijos de Dios tendrías que hacer lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y ninguno de nosotros cae en esa categoría porque siempre terminamos haciendo las cosas que el diablo también hace y le gustan hacer. Entonces somos enemigos de Dios y debido a nuestros pecados merecemos que se descargue su ira sobre nosotros.
No conozco a Dios, no sé hacer lo bueno, soy incapaz de hacer lo bueno por ignorante. Número 2, soy su enemigo, hago lo opuesto a lo que debería de hacer. Y número 3, te rebelas contra Él. Porque si tú lees con detalle Romanos, sobre todo el capítulo 1, se revela que todo ser humano tiene una conciencia que lo acusa. Lo acusa cuando hizo algo indebido, aunque no se le ha instruido que lo que hizo es indebido. Por eso, muchas veces tú puedes ver que una persona, como vi una noticia hace poquito, que unos ladrones robaron un carro y luego lo regresaron cuando se enteraron que el carro pertenecía a una mujer sola que tenía un hijo discapacitado y usaba ese carro para poder trasladar a su hijo discapacitado. ¿Qué hace que unos ladrones, después de robarse el carro, deciden regresarlo con una nota pidiendo disculpas? No me digas que se hicieron cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les afecta en el momento en que se dieron cuenta del daño que hicieron? Su conciencia, ¿verdad? Te afecta la conciencia cuando hiciste algo indebido y aunque no has leído la Biblia donde dice que eso está mal, sabes que algo está mal, que algo es injusto. Vi otra vez un video, se supone que es de risa, donde una persona se le queda viendo a otra mientras come y el otro llega al punto en que se desespera porque nada más lo está viendo, se enoja y le va a reclamar. Obviamente está todo actuado, ¿verdad? Pero el que se le queda viendo mientras come, cuando escucha algo, se pone los lentes oscuros, toma su bastón y empieza a caminar así, ¿verdad? Y entonces se sienten mal porque estaban peleándose con un invidente sin saber que era invidente. Pero ¿dónde dice la Biblia que no debes hacer eso? La conciencia, sabes que estás haciendo algo indebido. El problema no es que tengas una conciencia porque la puedes callar. El problema es que a pesar de tu conciencia, lo haces. Te rebelas contra Dios. Nosotros los cristianos estamos peor porque te acusa la conciencia y te informa de la Escritura. El Espíritu Santo te dice, estás mal. Y aún así dices, ay, pero nadie se va a dar cuenta. Me lo merezco. Sí me puedo dar un gustito. Y lo haces. Entonces, no conocemos a Dios. Merecemos la ira porque somos sus enemigos y nos rebelamos contra Él. Ahí está lo que está descrito. Lo que hablamos, lo que decimos, todo está basado en eso. ¿No sabes qué es lo bueno? Te mereces el castigo y cuando sabes incluso que está mal, te rebelas y lo haces porque eso es lo que quieres hacer. Muchas cosas sí, hacemos por ignorancia. Hacemos muchas cosas mal por ignorancia, pero te aseguro que son más las que haces consciente que las que haces ignorándolo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo Dios va a hacer que esos individuos habiten con Él en lugar de ser destruidos? Ese es el punto. Nosotros no podemos. Es Jesús en sus tres oficios. Esta es la forma en la que Dios resuelve el problema. Había prometido que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente, ¿verdad? Un descendiente de Abraham heredaría la promesa y las naciones. Y ya estudiamos las profecías acerca de Jesús. Pero si consideramos los tres oficios, pensemos en Jesús como profeta. Nuestro problema es que no conocemos a Dios. ¿Cuál era la labor de los profetas en el Antiguo Testamento? Hablarle al pueblo sobre Dios, decir lo que Dios dice, instruir al pueblo con la palabra de Dios. Cuando decimos que Jesús es nuestro profeta, o uno de los oficios de Jesús es ser profeta, podemos decir, ¿cómo es que podremos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere? Dios ha instituido a un hombre que nos enseñe lo que Dios dice, cómo es Dios y lo que Dios quiere, de manera que no seas ignorante. ¿Me explico? Nadie podría decir, bueno, no conozco a Dios, pero no tengo forma de conocerlo. No puedo ir a donde Él está. Dios no se manifiesta a mí, en gran parte por misericordia, porque si no me destruiría. Entonces no tengo forma de conocerlo porque se me acusa de no conocer a Dios. ¿No? Dios ha provisto profetas. Y los profetas del Antiguo Testamento eran sombra del que había de venir. El profeta que nos revelaría quién es Dios en toda la extensión de la palabra. Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Cuando dice que es la imagen del Dios invisible, está diciendo, tal cual es Jesús, así es Dios. Todo lo que Jesús hizo es todo lo que Dios hace. Todo lo que Jesús condenó, Dios lo condena. Lo que Jesús aceptó, Dios lo acepta. A todos a los que Jesús confrontó, Dios los confronta. Él es la imagen del Dios invisible. Y todo lo que podemos saber de Dios ha sido revelado por Dios. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y antes de ser encarnado, todas las veces que vemos que Dios habla o se relaciona con alguien, o el ángel de Jehová, o la palabra del Señor, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Ha sido el propio Jesús revelándole a los hombres cuál es la voluntad de Dios. De manera que si no fuese por Él, no sabríamos nada de Dios. Todo lo que tú puedas leer en la Escritura, dice la propia Escritura, no lo puedes entender, a menos que tengas el Espíritu Santo que te guíe. Y es Jesús quien envió el Espíritu Santo precisamente para que te recuerde todo lo que Jesús ha dicho. Jesús cumple su ministerio de profeta cuando estuvo aquí en la tierra, cuando reveló a los hombres antes de encarnarse y por medio del Espíritu Santo que nos hace entender. Así que todo lo que tú sepas acerca de Dios se debe a Jesús. Pero no le puedes echar la culpa de que si no sabes más es porque Él no te ha enseñado más. ¿Verdad? Porque ahí está la Escritura. Y la propia Escritura dice, quien le falte sabiduría, pídasela a Dios. Lo que se le tenía que leer a los reyes, se le leyó primero a Josué. Medita en este libro de la ley de día y de noche. ¿Cuál era el enfoque para Josué, sucesor de Moisés, que tenía que guiar a todo el pueblo? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca se aparte de ti ese libro. ¿Cuál es la tarea de los cristianos para avanzar en el conocimiento de Dios? Medita de día y de noche en la palabra de Dios, que nunca se aparte de ti ese libro. Es sorprendente cómo los cristianos saben Biblia, pero la desconectan de su vida. Si vamos a hablar de Biblia, sacan Biblia y teología y todo. Ah, muy bien. Y luego ves cómo toman decisiones y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la teología en esa decisión que tomaste? Ah, no, pues son cosas separadas. No, todo está basado en la Escritura y toda decisión que tomes tiene que estar basada en la Escritura. Oye, Hernán, no encuentro nada en la Biblia que diga si me debo comer el elote o no. Es una decisión. Bueno, no la contradigas. Todo me es lícito, dice la palabra, mas no todo conviene. ¿Te conviene el elote ahí o no te conviene? No, pues me voy a sentir bien a gusto. Está bien sabroso. No está hablando de eso. ¿Te conviene? ¿Estás en condiciones de comer esas cosas? ¿O deberías de frenarte y no comerlas? Ahí es donde mezclas la teología con tu vida práctica. Si nunca se aparta de ti la palabra de Dios, vas a empezar a tomar decisiones diferentes, pero no podrías tomar esas decisiones si no te hubiese sido revelada. Y el único que ha revelado la palabra de Dios, el único, es Jesús. Él es Dios, Él es la palabra. Así que todo conocimiento que puedas tener de Dios se debe a Jesús como profeta. Y no nada más enseñarte, Él es el maestro, pero también la reprensión. Fíjate bien, los profetas del Antiguo Testamento no nada más enseñaban, regañaban y advertían. Por eso los mataban a pedradas. El hecho de que Dios te regañe se siente muy feo, pero es una de las pruebas de que es tu profeta. La Biblia es clara, Dios castiga, azota, reprende al que recibe como hijo. ¿Te fijas? No Satanás. Satanás no anda castigando a la gente mala. Dios castiga a sus hijos. Cuando no los castiga, porque están en manos de Satanás. Y Satanás se va a asegurar de que estén a gusto con lo que están haciendo. Por eso nunca trates de evaluar qué tan santo eres según tus problemas.
Que tengo muchos problemas, es que ando en mucho pecado. Hombre, estoy bien a gusto y todo marcha bien, es porque estoy bien con Dios. Falso, herejía, blasfemia. Si todo te está yendo bien y no tienes problemas, preocúpate seriamente, porque te aseguro que mucho de lo que estás haciendo está mal. Y si Dios no te está disciplinando, entonces no te ha tenido como hijo. ¿Se entiende? Por favor, no pienses que los problemas es un síntoma de que estás mal. Sí, estás mal, pero no por eso te va mal. Siempre estamos mal, pero si tienes muchos problemas, es por la pura misericordia de Dios. Si no, te dejaba que a gusto sigas haciendo eso que estás haciendo. Entonces, si Jesús es profeta, nuestro profeta, me enseña, me revela lo que es de Dios y también me advierte, me exhorta, me reprende. Debemos sentirnos reprendidos por la palabra. Jesús como sacerdote, ¿cómo puedo tener comunión con Dios si peco? Jesús vino a reconciliarnos, Colosenses 1, 21 al 22. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Estamos reconciliados por Cristo en su muerte. Tiene que ver con el sistema sacrificial que se había revelado parcialmente, digamos que defectuosamente, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero apuntaba a lo que sucedería. Un inocente pagaría por tu pecado. El concepto de doble imputación. ¿Recuerdan que lo estudiamos? El pecado de cada uno de nosotros, elegidos por Dios, es puesto en Cristo y luego sufre toda la ira de Dios derramada sobre él y muere para pagar el pecado que fue puesto en él. Pero él nunca pecó, llevó una vida perfecta. Si Dios me quita el pecado y alguien lo paga, Jesús lo paga, yo sigo siendo defectuoso, aunque ya fui declarado inocente. Sigo teniendo el mismo problema, que soy rebelde. En cuanto alguien ha tenido un perrito al que lo sacas al patio, si tienes pasto, tierra, o al parque, lo llevas a algún lugar, les encanta ensuciarse. Llegas, lo bañas al perro, lo vuelves a soltar y va directo, corre otra vez a ensuciarse, ¿verdad? Lo mismo pasaría con nosotros. Si Dios dijera, ya, tus pecados son perdonados, órale, muchas gracias Dios, y te vas directo a pecar. No eres un pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo estoy pecando, entonces soy un pecador. No, es al revés. Tú eres un pecador por naturaleza, por eso pecas y vuelves a pecar. El hecho de que nuestra deuda sea cancelada no resuelve nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, ese es el punto de la doble imputación. Mi pecado es imputado a Cristo y su justicia es imputada a mí. ¿Se entiende? La vida que Jesús llevó perfecta, sin defecto, es puesta como si yo la hubiese vivido y aún no se manifiesta hasta que Jesús venga por nosotros y tenga un cuerpo glorificado. Pero eso ya está decidido. La justicia de Cristo fue puesta en mí y mi pecado fue puesto en Él. Como cordero fue llevado al matadero. Así que si alguien me pregunta, me tocó estando en una conversación diciendo, Dios no se agrada del impío, ¿verdad? No le agrada lo que el hombre natural hace. No le es placentero a Dios ver el pecado. Bueno, ¿y lo que tú haces es placentero a Dios? ¿Yo puedo decir que Dios se deleita en mi vida? ¿Sí o no? Tú como cristiano, ¿Dios se deleita en ti, en tu vida? Ponte a pensar en lo que haces. ¿Es un deleite para Dios tu vida?
La respuesta debería decir, por supuesto que no, porque hago muchas cosas mal. Pero la respuesta bíblica es sí, se deleita en ti, pero no por lo que tú estás haciendo, sino porque la justicia de Cristo fue puesta en ti. Dios te trata como si fueses perfecto. Te ha dado las bendiciones de alguien que debería ser perfecto. Te ha dado toda la recompensa que le corresponde a Cristo, porque la justicia de Cristo fue puesta en ti. De manera que tú no puedes recibir nada de Dios si no fuera por Él, si no fuera por Jesús. Hebreos 9, 11 al 14. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con la sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Su sacrificio, su vida perfecta, nos hace ser aceptados ante el Padre. Romanos 5, 18 al 19. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ahí está el concepto de doble imputación. Él paga mi pecado y su obra es puesta como si fuese mía. De manera que yo puedo presentarme ante el Padre sabiendo que peco, puedo presentarme ante el Padre con toda confianza y decirle, Señor, perdóname. Y sé que no me va a consumir su ira. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por mí. Por eso el cristiano, cuando peca, corre a Dios, no se aleja de Él. Otra forma práctica en lo que entiende si alguien tiene una buena teología de Cristo. Cuando pecas, no corres de Dios. No conoces a Cristo si te alejas de Él cuando pecas. Si conoces quién es Cristo y que Él es tu sumo sacerdote, cuando pecas, acudes a Él para que te limpie. ¿Cuántos cristianos he conocido que dicen, no, tengo muchos problemas, ya no voy a la iglesia hasta que los arregle? ¿En serio? ¿No conoces a Jesús? Ya leímos, separados de Él, nada podrás hacer. Luego, Él es el sacerdote, Él es el que te limpia. Dime, ¿cómo concluyes que tienes problemas, estás haciendo las cosas mal, necesitas apartarte de Él, por tu propia cuenta corregirte, para luego ahora sí venir a la iglesia? ¿De dónde sacaste esa pésima teología? Ah, pero dicen que Cristo es el Señor. No es cierto, no es tu Señor, no lo conoces. No lo conoces. Estás pretendiendo servir a un Cristo de tu imaginación. Estás pecando, acércate a Él. Él es el único que te puede cambiar. No, es que Dios ya se cansó de mí. ¿Cómo puede ser que me digas eso? ¿Cómo puede ser que pienses que se cansó de ti si lo que dice la Escritura es que fue un rescate eterno? Se ofreció una sola vez y para siempre. Quien dice, es que ya pequé mucho, Él ya se fastidió de mí, no conoce a Cristo. ¿Me explico? Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar si Jesús está a tu favor como sacerdote intercediendo por ti? Lo peor que puedes hacer es apartarte de Él con la justificación de que necesitas arreglar tu vida. ¿Sabes? Además de que tu teología es pésima si piensas así, revela que ocultas pecado que no quieres confesar.
tu mejor opción es retirarte para no dejar de hacer eso que estás haciendo. Cuando alguien dice estoy pecando, conozco a Cristo, ¿qué esperas que haga? Que esté desesperado, orando, leyendo su palabra, buscando cómo servirle para que lo libre de esa tentación. Pero eso no es lo que ves en los cristianos que son sorprendidos en pecado. Ves que hacen lo opuesto. Como dicen que conocen a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Y esa es la trampa de los que le llama la Biblia los iluminados, los que están en una congregación, los que escuchan doctrina bíblica, los que ven el mover de Dios en las personas y al mismo tiempo no conocen a Jesús. Y piensan que porque están rodeados de gente que lo conoce, que porque escuchan doctrina bíblica, entonces deben de ser cristianos. Acuérdate de Judas Iscariote, tuvo al maestro de maestros. Jesús instruyó a Judas. ¿Y de qué sirvió? De nada, porque Judas no había sido elegido para salvación. Judas robaba en secreto. Era bueno para ocultar lo que hacía. Nadie sospechaba de él, nadie. Cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar, no encontraban quién. No hay registro que dijera, a mí se me hace que es Judas. Judas anda como que así, es muy carnal. Nadie sospechaba de Judas. Él era el tesorero, él guardaba el dinero y de ahí tomaba. Y era buenísimo para ocultar lo que hacía. Esa es la trampa de los que dicen, conozco a Jesús. Sí, solo Cristo. Sí, pero mira cómo vives. Pecas, es vergonzoso, todo pecado es vergonzoso. Sí, pero ¿sabes qué? El pecado no es tu problema si conoces a Cristo. Tu problema es que no acudes a Él para que te limpie. No hay otra forma de que seas limpio. No hay otra forma de que venzas la tentación. No hay otra forma de que dejes ese pecado más que acudiendo a Él. Pero nos han convencido, por una extraña razón, que para estar ante Jesús tengo que estar limpio. Es imposible. Es imposible. Primera de Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Si Jesús es nuestro sacerdote, nuestras acciones cuando pecamos deben revelarlo. Tercer oficio, Jesús como Rey. Dice la Escritura, Filipenses 2:8-11, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, ¿verdad? Es Señor de todo ser humano, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que lo tienes que invitar para que sea tu Señor? Tendríamos que modificar la Escritura. Jesús es Señor de todos aquellos que le ha dado permiso de que sea su Señor. Entonces no es Señor de nada si requiere tu permiso. ¿Verdad? Señor es Señor de Satanás, ¿verdad? Aunque Satanás no quiera, Jesús es Señor de Satanás. Es Señor de cada individuo en toda la historia de la humanidad. Nadie tiene que aceptarlo o invitarlo. Es un hecho que Él es el Señor. Así que o le obedeces o te rebelas. Ese concepto de que Él es un caballero y espera que tú le des la oportunidad es absurdo y antibíblico. El Evangelio es claro. Te sometes al Rey o te rebelas contra Él. Porque cuando venga,
Como dice la parábola que él mismo enseñó, cuando venga el hombre que fue a recibir un reino, primero va a rendir cuentas, va a llamar a sus siervos a rendir cuentas, y luego va a decir, todos esos que se opusieron a que yo fuera rey, mátenlos enfrente de mí. Jesús es rey. Cualquiera que no se someta a él, se rebela contra él. Y no necesita el permiso de nadie para ser tu Señor. Ya es Señor de toda criatura. Entonces, toda rodilla se doblará, ya lo habíamos visto, algunos voluntariamente, otros forzadamente. Pero quisiera que entendieras bien que el día en que eso suceda, espero que tú entiendas que Él es el Rey de la manera en que la Biblia lo enseña. Porque algunos dicen, bueno, ya que somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios y Él es heredero del reino y nosotros somos coherederos, entonces somos como amigos, como iguales. Y es asombroso escucharlos decir que tienen la autoridad del nombre de Jesús para hacer lo que ellos quieren, como ellos quieran. Tomo la autoridad y ahorita yo digo que esto y que esto y que el otro. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Él es el rey sobre ti, no es tu colega. ¿Me explico? Sí, ha decidido llamarte hijo. Jesús llama hermanos a los que salvó, pero en ninguna manera eres igual a Él. Un hijo de Dios que conoce a Jesús, si tuviera la revelación de quién es, si lo viera, se postraría de inmediato al piso, porque sabe que es el rey. A pesar de que me haya elegido para salvación, a pesar de que me haga coheredero de las promesas y del reino. No somos iguales. Debe haber temor delante de Él, no temor de miedo, sino de reverencia, porque sabes que es el Rey soberano. Efesios 1, 19 al 22. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y decimos, amén, amén, ok. Luego, checa, ¿cómo se está congregando la gente? ¿Uno de cada cuántos se debe de congregar? Uno de cada 7 días debe separarlo para el Señor y congregarte. Oye, no se congregan, ¿qué está pasando? Dicen, se me atravesó un compromiso. Se me atravesó un compromiso. A ver, teológicamente, ¿Jesús es tu rey? Dice, sí, amén. Ok. Y él dice, no dejes de congregarte, ¿verdad? Amén. Pero el día que te vas a congregar se atraviesa un compromiso y ya no vas. ¿Jesús es tu rey realmente? Dime, ¿puedo deducir que Jesús es tu rey? No es cierto. Le sirves a alguien más, a quien te haya pedido ese tiempo. ¿Me explico? Es tan fácil caer en esas trampas. ¿Me salió un compromiso? No, disculpa, ya tenías un compromiso. No te salió uno, ya lo tenías y decidiste cambiarlo porque consideraste más importante el otro. No me digas que Jesús es tu rey cuando ante cualquier cosa cambias el mandato del rey por lo que tú consideras mejor. ¿Verdad? ¿Cómo es que tomas tan a la ligera lo que Dios ha dicho? ¿Cómo es que no te detienes a pensar qué es lo que dice la Escritura antes de hacerlo? Revelas que no tienes rey. De palabra lo dices, pero no de acción. No tienes rey. Tú eres tu propio rey y haces lo que mejor te parece. Nuestro rey nos guía, nos guarda del enemigo, nos sustenta y nos gobierna. Nos gobierna.
A todos nos agrada pensar que Él nos guía, nos guarda, nos sustenta. Pero cuando decimos nos gobierna, eso implica que debieses tomar muy en serio lo que dice la Escritura en cuanto a tu responsabilidad como cristiano. Porque si no, vives en una ilusión. Si tú ves al rey David, a Salomón, todo el pueblo de Dios sobre el cual gobernaron, se beneficiaron muchísimo de que ellos reinaran. Ya sea en tiempos de guerra como David o en tiempos de paz como Salomón. Hombres falibles, David se aprovechó de Betsabé, Salomón se fue tras sus muchas mujeres, cayó en idolatría. Gentes humanos imperfectos, pero que apuntaban a lo que el rey, el verdadero rey, haría. Y Él gobierna y se asegura que nosotros estemos protegidos. Y muchos en la congregación experimentan los beneficios del gobierno de Cristo, aunque no pertenecen a su reino. Y es oculto para nosotros porque no estamos detrás de cada persona viendo lo que hace en su vida. No es imposible de detectar. Lo que pasa es que no se ve porque no lo muestras. Pero tus acciones te delatan. Te delatan. Jesús dijo claramente, al árbol lo conoces por sus frutos. Nos puedes engañar a todos porque no vemos todos los frutos que produces. Pero tú no te engañas a ti mismo. Sabes que estás mal y te convences de que no. Jesús es rey, ok. Tú eres su súbdito, ok. Muéstralo. Tiene que ser algo súper importante, gravísimo, para que te desvíes de lo que Él ha mandado. Tendría que ser algo en el rango de lo que Él permite para que lo hagas. Es sorprendente cómo los cristianos deciden, desconectados de la Biblia, lo que hacen. No te engañes a ti mismo. El rey se asegura de que no se pierda ninguno de los que el Padre le dio. Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Él es rey y tiene autoridad sobre toda la creación para asegurarse que yo no me pierda. Puedo vivir confiado. Pero si Él se asegura de que yo no me pierda, eso implica que me somete. ¿Se entiende? Si tú desobedeces al rey en los tiempos bíblicos, la pena que mereces es la muerte. Rebelarse contra el rey, muerte. Nosotros nos rebelamos contra el rey y nos tolera. Es paciente. Te confronta con la palabra. Te hace saber que estás mal. Y sigues insistiendo, sigues haciendo lo que está mal. Y llega un punto en que va a decir, quebrántenlo. Y entonces te va a ir muy mal. Y no digas, el diablo me está castigando. No seas absurdo. El rey te está sometiendo. ¿Por qué? Porque si tú eres uno de los que el Padre le dio, Él se asegura que no te pierdas. ¿Se entiende? Todo lo que soportamos en esta vida, que la vida cristiana es difícil, todo lo que pasemos de dificultad, de escasez, en la abundancia no nos molesta, ¿verdad? Decimos, ay Dios, ojalá fuera pura abundancia, pero la abundancia hace daño, porque nunca te activas a hacer lo que debes hacer porque no lo necesitas. Así que Dios en su amor te quita la abundancia y a veces dura mucho tiempo sin regresarla. Pasamos muchas dificultades, estamos peleando con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque un día Él va a regresar. Un día Él va a regresar. Y el problema nuestro terminará. El rey someterá a todos sus enemigos, a todos.
incluyendo aquellos que creen que son sus súbditos. Someterá a todos sus enemigos y nuestro problema terminará. Decir que Jesús es el Rey implica la esperanza de su regreso. 1 de Corintios 15, 51 al 58. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Jesús es el Rey, nos guía, nos protege, nos sustenta y nos somete, nos gobierna. Nos sometemos a lo que Él dice, como Él lo dijo, aunque a veces parece que no tiene mucho sentido para nosotros, pero Él es el Rey. Y ahorita yo no soy obligado a obedecer en cada cosa que tengo que hacer. Dios me tolera y me enseña por medio de la dificultad. Llegará el día en que yo ya no tenga ese conflicto y voy a servirle perfectamente. Y mientras ese día llega, tengo que estar luchando conmigo mismo. Pero si no luchas, si no te estás esforzando, no debes estar esperando que Jesús regrese, porque cuando regrese, te va a dar tu merecido. No va a haber recompensa para ti, puesto que no hay evidencia en ti de que estés siendo sometido a Él. No te engañes a ti mismo. No pretendas vivir pensando que puedes salirte con la tuya. No se puede. Eres de Jesús, Él es tu Rey. Tu vida debe reflejarlo. Tus decisiones deben reflejarlo. Tu compromiso para con Él debe reflejarse. No existe nada de eso, no te engañes. No eres de los suyos. Cuando Él regrese, te pondrá, como dice las parábolas, con los inútiles. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Decir que Jesús es Rey implica someter nuestra voluntad. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero si somos del Rey, el Rey marca nuestra prioridad, ¿verdad? No la tuya, no como tú crees, como Él dice. Aunque me genere más problemas, como Él dice. Y un día terminaré de luchar conmigo mismo. Entonces estamos viviendo la vida cristiana con la revelación de quién es Jesús, o estamos ciegos como muchos otros que se dicen cristianos, que aseguran que Jesús es Señor, pero con sus acciones lo niegan. Jesús es tu profeta. Él es quien te enseña, quien te exhorta, quien te reprende. Tiene que ver en cómo hablas, en las cosas que decides. Porque si conoces de Dios, sale a relucir lo que está mal. Llamamos mal todo aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios. Si conoces a Dios, conoces el bien. Debes saber y tener muchísima facilidad para detectar dónde hay un problema. La Escritura dice, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Si conoces quién es Dios, las decisiones se toman mucho más sencillas de visualizar. No andarías tropezando a cada rato. Esa es la analogía. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, es porque puedo ver por dónde ir y no estar tropezando, porque conoces el bien.
Jesús es tu profeta, eso debe reflejarse en tu vida. Gradualmente, por supuesto, pero debe de haber claridad, debe de haber evidencia de cómo estás sorteando malas decisiones que si conoces a Dios no las tomarías. Jesús es tu sacerdote. ¿Qué haces cuando pecas? Eso lo revela. Todos pecamos, pero no todos reaccionamos igual. Todos tenemos la tendencia a escondernos cuando pecamos. Es lo que hicieron Adán y Eva. Todos tenemos la tendencia a huir de la luz cuando somos culpables. Pero el que entiende que Jesús es su sacerdote, se domina y se humilla. Diría como el salmista, en lugar de encubrirte mi pecado, te lo entrego. Y si Jesús es tu rey, tus acciones deben demostrarlo. Tu compromiso. Saben, estuvimos hablando en la junta sobre un fenómeno que encontramos en Árbol Plantado. Y aún no tenemos un camino claro por dónde seguir. Todavía no se va a instituir, pero saben que con la pandemia tuvimos que meter un registro para controlar cuántas personas venían, ¿verdad? Para no sobrepasar el límite y no perjudicarnos a nosotros mismos aquí. De manera que todo el que quisiera asistir tenía que registrarse, ¿verdad? Tenías que registrarte en el sistema por internet y tú reservabas tu lugar. Fue un proceso en entender qué pasa con los que se registraron y no vienen, o luego llegan muy tarde. Es injusto para los que sí quieren venir y no alcanzaron lugar. Implementamos los minutos de gracia. Ya estamos haciendo muchas cosas para que la gente pueda estar congregándose. Y de repente, Dios nos tumbó el sistema, así literalmente. No había razón para que fallara. Simplemente la empresa que nos daba el servicio lo tumbó, hizo cambios sin avisar y no querían ayudarme en nada. Jamás en mis más de 20 años en ese tipo de servicios alguien había hecho algo así como lo que hicieron con nosotros y nuestro sistema. Me cansé de pelearme con ellos que me lo arreglen. No se puede, no contestan, hasta que dije, estoy peleando contra Dios. Dejé de estar discutiendo. Tárdense lo que quieran tardarse entonces en restaurarlo. Tenemos poquito, que será ni un mes que se restauró el sistema. Lo restauraron cuando ellos quisieron. Y dijimos, ¿qué pasará cuando quitemos ese registro? Pensamos, se va a descontrolar, se va a desbordar Árbol Plantado porque ya no va a haber ese límite. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Se fueron. Ya nadie ve si vengo o no vengo. Pues ya no voy. Eso es lo que pasó. No nos esperábamos eso. Ahora resulta que como ya no se ve si viniste o no viniste, prefieres no venir. Y la asistencia se fue hacia abajo. En lugar de decir, vamos a agregar, esa es la tendencia, agregamos sillas, y Señor, danos sabiduría para acomodarlas, porque con la sana distancia era un problema poder aprovechar el espacio. Ya no es necesaria la sana distancia, bueno, vamos a comprar más sillas, se cae el sistema, dijimos, viene el caos. No, sobraban. Y sobran sillas, y sobran sillas, y sobran, y sobran, y sobran. ¿Qué pasó? Como ya nadie ve si viniste o no viniste, ya no vinieron. No puede ser. ¿Por qué estaban viniendo entonces? No porque Jesús fuera su rey, sino porque nos dábamos cuenta que no venían. Qué triste situación. No puede ser. Dijimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscaremos otra vez implementarlo? No de la misma manera, pero somos muchos para determinar si alguien dejó de congregarse porque tiene algún problema. Si ya no te quieres congregar, no vengas. Esa es tu decisión.
Yo no gano un peso con que tú vengas. Yo no sé por qué se esconden cuando no vienen. Ni me beneficia, ni me perjudica. ¿No te interesa venir? Ten el valor de decir, ya no voy a congregarme. Ok. No vienen, les marcan, les escriben, listo, no contestan. ¿Qué les pasa? No me deben dinero, no les deben dinero a ningún anciano. No decir, oye, hemos detectado que no estás ofrendando. Aquí nadie hace eso. Y dices, fue una sorpresa darnos cuenta de las personas que estaban aquí, que supuestamente están avanzando en la doctrina bíblica y en realidad no tenían el más mínimo interés de obedecer a quien llaman rey. ¿Quién sabe por qué estaban aquí? ¿No dábamos premios de asistencia? Entonces decimos, bueno, ¿quiénes están aquí entonces? ¿Qué clase de personas están llegando a Árbol Plantado? Que parece que no entienden quién es Jesús. Si Jesús es tu rey, obedeces al rey. ¿Se dé cuenta alguien o no se dé cuenta nadie? Pasemos lista o no pasemos lista, en nada cambia lo que el rey ha dicho. ¿Verdad? Así que es la tarea de un pastor darle varazos a las ovejas que se están descarriando. Tráigame la vara, por favor. No se queda. No puede ser mis hermanos o hermanos disfrazados que puedan estar aquí entre nosotros. No puede ser que tomes a la ligera el mandato de a quien llamas rey. Así que vamos a llegar a un punto híbrido, donde a que le interese dejar en claro que está congregándose pueda registrar su asistencia. No va a ser ninguna condición para venir. No tenemos límite. Lo peor que puede pasar es que se quede la gente parada y ya vemos cómo le hacemos. Creemos que aquellos que estén comprometidos con lo que la Escritura dice no tienen ningún problema en decir, hoy vine, para que nosotros podamos saber si en algún momento te pasó algo. Si alguna situación te está afectando, para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad y ver cómo te ayudamos. No quisiéramos que pase que alguien tuvo un accidente y como somos tantos, nadie se dio cuenta que ya no había venido a congregarse en 3 semanas. Porque es natural, cuando somos muchos, es natural que no nos demos cuenta. No podemos estar supervisando a cada uno para ver si está viniendo o no. Así que estamos en ese proceso para que aquellos que crean que Jesús es su rey y estén dispuestos a obedecer algo tan simple como no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, digan, aquí estoy. Por eso, mis hermanos, ovejas de Cristo o cabras locas que puedan estar entre nosotros, estamos estudiando sobre quién es Jesús. Para que tú despiertes de la ilusión en la que vives, si es que pensabas que Jesús es otro, y te sometas al verdadero Rey. Todos tenemos errores, todos pecamos. Gracias a Dios por Jesús, que es mi profeta y me enseña si estoy bien o estoy mal. Es mi sacerdote que me limpia de pecado e intercede por mí. Y es mi Rey que me somete a su voluntad disciplinándome para que yo no me pierda. Por eso, cuando alguien dice la salvación se pierde, ¿qué es lo que demuestran? Una profunda ignorancia de quién es Jesús. ¿Verdad? No hay nada que tú hayas hecho que merezca algo de parte de Dios más que la ira.
Todo lo que tú puedas tener de parte de Dios es por medio de Jesús. No porque seas muy santo, ni porque estudies mucho. He conocido personas que estudian mucho, no se les queda nada en la cabeza. Hay personas que estudian tan poquito y se les queda tanto que hasta piensas que Dios es injusto. Que no es cuestión de si lees o no lees. Claro que tienes que leer, pero no es eso lo que determina si aprendes. Es el Espíritu Santo en ti quien te ilumina la mente. Así que no hay nada de lo que podamos enorgullecernos, enaltecernos por lo que somos o por lo que hacemos. Si entiendes quién es Jesús, no vas a ver a ningún siervo de Dios como algo superior, porque sabes que es tan miserable como tú, porque también peca. Si entiendes quién es Jesús, todos somos iguales. Es fácil ver que todos somos iguales. No importa dónde salgas, en qué tamaño sea la iglesia o qué hayas estudiado. Eres un vil pecador como yo, ¿verdad? El único que merece gloria, honra, honor es Jesús. Como dice la Escritura, el que está sentado en el trono y al Cordero. Que la gloria, la honra, el honor, la alabanza por siempre. Entonces, el próximo domingo vamos a celebrar nuestro 11º aniversario. Vamos a hacer un alto al estudio de Jesús para reflexionar sobre lo que hemos hecho en este tiempo y agradecerle a Dios. Celebrar que aquí estamos contra muchos pronósticos, ¿verdad? Y luego retomaremos otra vez nuestro estudio sobre Jesús. Por eso quisiera que reflexiones seriamente sobre lo que estamos estudiando. No se trata de llenar tu mente con conocimiento. Se trata de que conozcas a Dios y vivas según lo que entiendes. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Decir que eres cristiano trae una enorme responsabilidad, ¿verdad? Cualquiera que esté en contacto con el mundo secular y diga que es cristiano tiene que tener en claro la enorme responsabilidad que tiene de hacer las cosas con rectitud y con justicia. Y que cuando se equivoca, pide disculpas. Es imposible que no nos equivoquemos. Por eso hay que saber pedir perdón y enmendar el daño si es posible. Tienes que estar muy claro que tu vida será examinada con lujo de detalle. Y por supuesto que van a encontrar errores. Pero que esos errores no pongan en duda tu salvación. Somos embajadores del reino de Dios. La gente aprende de qué es un cristiano cuando te ve. Ellos no conocen la Biblia. Ellos no leen la Biblia, te leen a ti. ¿Cómo hablas? ¿De qué te ríes? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo tratas a los demás? Roguémosle a Dios que dejemos en evidencia que Jesús es nuestro Rey. Que cuando nos equivocamos, dejemos en evidencia que Jesús es nuestro sacerdote. Cuando abrimos la boca y decidimos, que quede en evidencia que Jesús es nuestro profeta. Para que Él sea glorificado a pesar de nuestros defectos. Ahí está el propósito del cristiano. Que Dios sea glorificado en su vida. Así que vamos a orar. Dios mío, te pedimos perdón por todos los errores que cometemos, por nuestra negligencia, el descuidar el estudio de tu palabra o por nuestra rebeldía, porque sabemos que está mal y aún así decidimos hacerlo. Líbranos de nosotros mismos, Señor. No nos expongas a tentación. Líbranos del maligno. Enséñanos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Permítenos conectar lo que sabemos, conectar los conceptos, las ideas, que se vuelva claro en nuestra mente quién eres tú.
Ayúdanos, Señor, a tener claro el deber ser, qué es lo que dice tu palabra y comparar contra lo que quiero hacer, contra lo que creo que debo hacer. Adiéstrame, Señor, instrúyeme para no decidir sin antes meditar en tu palabra, sin antes pasarlo por el filtro de la Escritura, para saber si estoy haciendo algo en contra de lo que es establecido o a favor o dentro del área de lo que está permitido. No me dejes decidir como mejor me parezca. Enséñame a poner tu palabra como un estándar para todo lo que debo de hacer. Concédeme, Señor, ir creciendo en conocimiento y en sabiduría. No nada más para mí mismo y mi propio beneficio, sino también para poder explicarlo a aquellos que no te conocen o aún no entienden lo que me has permitido entender. Dame gracia para hablar de ti, con paciencia, con claridad, con transparencia. Danos, Señor, la capacidad de ganarnos el derecho a hablar. Y cuando hablemos, Señor, por nuestro testimonio seamos tomados en serio. Que nuestras palabras sean tomadas en cuenta porque están respaldadas con una vida íntegra. Danos la humildad para reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos y mostrar, Señor, que el mundo no se acaba porque nos equivocamos. El mundo no se acaba porque estemos en problemas, que no estamos ansiosos o desesperados como el mundo, porque confiamos, Señor, en ti, que tú nos limpias, que tú intercedes por nosotros. Y cuando nos equivocamos, Señor, podemos acudir a ti confiadamente, porque tú nos has rescatado, Señor, nos cambiaste y eres nuestro abogado. ¿Quién nos condenará, Señor, si tú estás a nuestro favor? Permítenos dar ese ejemplo de cómo se procede cuando cometemos un error, cómo se arreglan los problemas cuando nos equivocamos, para que aún en nuestros defectos, Señor, y nuestros pecados, tú seas glorificado por el proceso de restauración. Ayúdanos a mediar en los conflictos de otros, Señor, para traer justicia, para que podamos llevar tu luz a los que no te conocen. Enséñales también, Señor, que somos tus hijos, que somos súbditos del reino de los cielos, porque nos disciplinas, porque no nos dejas hacer lo que mejor nos parece si eso va en contra de tus propósitos y de tu voluntad. Y quedemos evidenciados, Señor, que si hacemos algo malo, es nuestra mala decisión, nuestra mala práctica, pero que quede claro también, Señor, que somos tuyos porque nos disciplinas, porque no nos entregas a nuestros deseos, no nos entregas a nuestra mente para hacer las cosas que no convienen. Señor, danos la capacidad de mantener la frente en alto cuando estamos disciplinados, confiando en Señor, en que tú eres fiel, tú nos restauras, tú nos limpias de toda maldad. Tu palabra dice que si nuestro pecado es rojo como la grana, será emblanquecido como la nieve. Ayúdanos, Padre, a hablar con gracia, a ser dignos embajadores de tu reino. Que a pesar de nuestros errores y de nuestras deficiencias, se pueda decir como se dijo de Pedro y de Juan, gente indocta que se ve que ha estado con Jesús. Queremos que sea claro que somos tuyos, Señor, en nuestras vidas, en nuestra rutina, en nuestras decisiones, en la manera en que gastamos el dinero, en la manera en que administramos el tiempo, Señor. Gobierna cada parte de nuestras vidas de manera que sea claro que te pertenecemos, Señor. Por favor, ayúdanos en esta congregación a hacer las cosas como tú lo has estipulado, Señor, a someternos a tu palabra. No hagamos ni se decida en esta congregación como mejor nos parezca, o según la cultura o la situación social. Que todo sea basado en tu palabra, cueste lo que cueste, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos un máximo de 15 minutos para tratar de responderlas. Si las preguntas formuladas no tienen nada que ver con el tema, las pasamos al final. Y si hay tiempo, trataré de responderlas. Si no, pues se quedan sin respuesta. Mientras algunos acaban de escribir, que veo que alguien está escribiendo, les
amplío un poco la información. El pastor Antonio mencionó al principio que el próximo domingo celebramos nuestro aniversario, ¿verdad? Ya también lo comenté, pero quisiera también dejar en claro que sea del conocimiento de todos que vamos a imitar a la iglesia primitiva cuando se reunían. Lo mismo que hacemos en la mesa del Señor cuando obedecemos el sacramento que Jesús instituyó, es que cada quien traiga de su casa o de la tienda, si tú quieres, comida para compartir con los demás. Partían el pan, vas a encontrar eso en la versión en la Reina Valera 60. Los discípulos partían el pan en las casas. Pablo en la primera carta a los Corintios, luego Pedro, luego Judas, hablan de los ágapes, las reuniones de amor fraternal que los cristianos hacían para convivir y cada uno compartía de lo que tenía. Entonces, para este próximo domingo, vamos a dedicarnos a reflexionar sobre lo que Dios nos ha permitido hacer y no nos ha permitido hacer, celebrando que nos ha concedido misericordia para un año más, y vamos a compartir entre todos la comida que traigamos. Entonces, cuando vengas, piensa en qué comerías tú y los que traes contigo. Por ejemplo, yo, en mi familia somos 5. Yo tendría que traer lo que los 5 comeríamos. Y si puedes, si tus recursos te lo permiten, un poco más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no nos están escuchando ahorita y van a venir el domingo y no traen para compartir porque no sabían. Entonces, lo que traigamos para nosotros y un poco más, si lo hacemos suficiente cantidad de personas, va a poder servir, proveer para aquellos que no sabían y no se vinieron preparados. Y también queremos dejar muy en claro que si tú estás en una situación económica difícil, en lugar de preocuparte por ese día pensando en qué vas a traer, trae lo que tengas y si es muy poco, regocíjate porque aquí vas a comer sabroso. ¿Me explico? Desde los tiempos de la ley de Moisés, dice Pablo que la abundancia de unos suple la necesidad de otros. Por favor, nadie se vaya a sentir presionado o movido de que es que no voy porque pues no tengo ni modo que lleve mi huevito nada más. No te preocupes. Trae lo que puedas traer. No tienes nada para comer, regocíjate un más porque aquí te vas a saciar. ¿Me explico? Es motivo de alegría y de celebración, no una presión económica para el que tiene dificultad. Por eso, repito, si vas a traer y puedes, tráete un poco más para los casos de las personas que no sabían y así vinieron, porque luego dicen, ay, no sabía, mejor me voy. No te preocupes, va a haber para todos, ¿verdad? Entonces, este próximo domingo, que lo traes, cuando entres, van a estar los ujieres, le entregas las cosas al ujier. Si te traes tu Tupperware y tu charola de lujo, ponle una etiqueta, algo que ayude a identificar con facilidad que eso es tuyo y que resuelva conflictos para cuando traen vasijas o ollas que son iguales. Y dicen, ¿cuál es la mía? Ay, no, esa tiene cochambre. Y la carne es así, y luego te quieres llevar la mejorcita. Y evitemos eso, márcalos, etiquétalos, ¿ok? Refresco, lo que tú vayas a tomar, tráelo. Aquí lo compartimos. Entonces, ese es el objetivo del próximo domingo. No se les vaya a olvidar. Y si se les olvida, no se preocupen, ¿verdad? Vénganse, si alcanzan a llegar a la tienda a comprar algo, tráiganlo. No queremos que eso sea un obstáculo para que alguien deje de congregarse por el asunto de la comida. Si sabes preparar algo bueno, lúcete. Oye, pues voy a ir a comprar barbacoa, bien, bien recibida. Pollo loco, lo que sea, no importa, por favor, no te pongas a pensar en que si tiene la calidad suficiente o no. Lo que tú comes, tráelo. Bíblicamente, nadie debe menospreciar a otro por la comida que trae. Y es más, como se va a repartir aleatoriamente, es otra cosa que quiero dejar claro. Si tú te trajiste lo que más te gusta y piensas que aquí te lo vas a comer, de una vez te digo, no funciona así. Cuando tú traigas la comida, precisamente para que nadie sea menospreciado por la comida que trajo, se reparte aleatoriamente en las mesas. Así que tú no pasas a servirte lo que más te guste. Ya está decidido por Dios desde antes de la fundación del mundo lo que vas a comer ese día y lo vas a ver ahí servido en tu lugar, ¿ok? Entonces, no digas, entonces traigo cualquier cosa que al cabo no me lo voy a comer. Tampoco eso es anticristiano, ¿verdad? Trata a los otros como quieres que te traten a ti.
Si tú dices, esto me gusta mucho, tráelo, aunque no te lo vayas a comer tú. Ahora, también aclara Pablo, no venimos a comer porque tenemos hambre. Si dice Pablo, si tienes hambre, come en tu casa y luego te vienes a comer acá. ¿Es para qué si ya comí? No, es que el propósito es convivir. Entonces, no se trata de que, ya tengo mucha hambre. No, vente bien almorzado para que no sea el hambre lo que te motive a estar aquí, ¿verdad? No vamos a comer por hambre. Si nos da hambre de paso, aprovechamos. Pero no es por hambre, es para conocernos, convivir. Vamos a que todos procuren sentarse también con personas que no conoces. ¿Cuántos de aquí no saben que están en la misma congregación, se han visto en la calle y no se reconocen? Ya he visto algunos casos. Tú vas en árbol plantado, y eres nuevo, tengo como 2 años. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Así que también va a ser motivo para que conozcas a los demás. Bien, paso a las preguntas. Aquí están. Primero, Edson Medina, pastor, hablando de las personas que conocieron a Jesús antes de ser derramado el Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo eran capaces de hacer lo bueno estas personas? Ejemplo, Zaqueo, el leproso, etcétera, ¿tenían el Espíritu Santo? Mira, pongamos el caso de Zaqueo. Jesús dijo claramente, ¿verdad? La salvación ha llegado a esta casa. Cuando Zaqueo dijo, si he robado, le regresaré, no me acuerdo, multiplicado por cuánto a las personas, ¿verdad? Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Fue Jesús quien le dijo a Zaqueo que iría a su casa. Entonces tú puedes ver la parte de la elección soberana de Dios y cómo Dios hace nacer de nuevo a quien Él le place cuando Él le place. Nadie ha sido salvado sin que el Espíritu Santo lo haya regenerado en toda la historia de la humanidad. Lo que sucede en el Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado, si te refieres a eso, está hablando de la capacidad de poder hablar en lenguas y de cumplir el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero eso no significa que, por ejemplo, Abraham fue regenerado y que el Espíritu Santo estaba en él. Lo que sí podemos ver con claridad es que, digamos, la provisión que Dios dio a sus elegidos en el Antiguo Testamento no es la misma que Dios dio a sus elegidos en la iglesia. Por ejemplo, no hay nada en el Antiguo Testamento que indique que Dios le dio dones para edificar al pueblo de Dios, excepto los que ayudaron a construir el tabernáculo, que terminaron ayudando a todos, beneficiando a todos, que claramente se especifica que Dios los llenó del Espíritu Santo para que hicieran esas tareas y trabajaran el oro y las telas, etc. No hay nada que se parezca a lo que la iglesia dice que repartió dones para que edifiques a la congregación. Entonces, la iglesia es única en ese sentido, que Dios derrama el Espíritu Santo a los que ya son salvos, pero los capacita para edificarse unos a otros. En el Antiguo Testamento no. Pero la salvación siempre ha sido por medio de la regeneración, y la regeneración siempre ha sido por el Espíritu Santo. Siguiente. Cintia Villarreal, buenas tardes, pastor. ¿Cómo es una relación con Cristo en lo personal? Mira, una relación con Cristo en lo personal, no hay un patrón bíblico que diga tienes que hablar así o tienes que orar tantas veces al día o tienes que orar tanto tiempo por día. Cada uno de nosotros es diferente en su personalidad, en la manera en que tú quieras dirigirte a Dios, pero tienes que tener a Dios siempre presente en todo lo que haces. Cuando Jesús dijo, cuando ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto. Entonces es un momento en el que tú te concentras en meditar las cosas de Dios. No nada más es como yo pensaba hace muchos años, decía, me pongo a orar, bueno, Señor, te pido que me ayudes en esto y a los niños de África y los niños de no sé qué. Y decía, ya me cansé, ya pedí por todo el que se me ocurrió, ya no tengo nada que orar. No sé, orar no es pedirle, ¿verdad? Si te vas a tener una relación con Jesús, significa que tú vives sabiendo, consciente de que Él está contigo en todo lo que haces. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué distinta es nuestra vida si das por hecho lo que en realidad sucede, aunque no lo vemos, que Jesús, Dios, está contigo en cada cosa que haces. Está ahí y está viéndote y está viendo lo que haces. Si tú consideras que Él está contigo en todo momento y tratas de relacionarte con Él como si estuviera ahí contigo, ya sea audiblemente o mentalmente, ayúdame, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se entiende esta palabra? ¿Esto que quiero decidir es bíblico o no?
¿Qué significa este pasaje? Y tu mente está constantemente pensando en las cosas de Dios, estás relacionándote con Él. El Espíritu Santo te está ilustrando, ¿verdad? Te está enseñando, te está guiando. Lo tomas en cuenta antes de tomar decisiones. No significa que oraste X tiempo o tantas veces al día, sino que tu mente constantemente está reflexionando y deteniéndose a considerar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Te desahogas con Él, le dices cómo te sientes, todo eso se revela en tu manera de vivir. Entonces, alguien que tiene una relación personal con Dios es alguien que está acostumbrado a la palabra de Dios, acostumbrado a que es un pecador, acostumbrado a que Jesús es su Salvador. Y la manera en que decide y vive lo refleja claramente. Entonces, esta relación que tú puedas tener, tú la vas a ir desarrollando poco a poco, según tus tiempos y las cosas que están pasando, pero lo resumiría así, es vivir consciente de que Jesús está contigo en todo lo que haces, escucha todo lo que dices y ve todo lo que tú ves. Y comportarte de forma congruente es lo que determina que tienes una relación con Él. Siguiente, dice Blanca Solórzano, buenas tardes. Cuando una persona asegura que la Virgen lo sanó cuando lo pidió en su rezo, ¿qué se le debe decir respecto a eso? Bueno, mira, bíblicamente tú puedes decir, nadie tiene el poder de sanar una enfermedad que no tenga cura, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso. Cuando Dios concede a los hombres que por medio de la ciencia sanen enfermedades, digamos que es un medio de gracia, ¿verdad? Que Dios da a los hombres. Por eso cuando te enfermas, pues buscas medicina, ¿verdad? No dices, ay, tengo una gripa, déjame hecho 3 Padres Nuestros y 5 no sé qué, ¿verdad? No, dices, voy por una pastilla. Tengo tos, voy por un jarabe. Ah, no confías en Dios. Claro, pero eso es algo que Dios ya dio a los hombres, ¿verdad? La ciencia, para que por medio de la medicina sanen muchos de sus dolores. Entonces, cuando alguien dice, yo estaba enfermo y Dios me sanó, ¿es a qué te refieres, verdad? ¿Era algo que no tenía cura? Y de repente sucedió un milagro. Ah, bueno, no hay ningún milagro que no provenga de Dios. Dicen, oye, pero yo se lo pedí al santo que tú quieras, o a la Virgen de Guadalupe, como dicen ellos. Eso en nada cambia que Dios es el único que hace milagros, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me han presentado casos, mira, fueron con el santo niño de no sé qué y se lavaron con quién sabe qué y se metieron al charco de no sé qué y sanaron. Eso demuestra que ese niño tal, Fidencio, lo que sea, es milagroso. Digo, no, discúlpame, pero no. El único que puede hacer milagros es Dios. Lo que demuestra es que Dios tuvo misericordia de ti a pesar de las barbaridades que hiciste para ser sanado. ¿Me explico? No hay nadie que tenga poder para hacer lo que va en contra de la naturaleza. Los milagros solo demuestran que es Dios el único que los puede hacer. Si dice, no, es que me dolía aquí o le recé a la Virgen y se me quitó, pues oye, eso no es un milagro, ¿verdad? Se te pudo haber quitado ese dolor con muchas otras posibles explicaciones. Pero si ellos aseguran que sucedió algo que solo Dios puede hacer, la conclusión es, Dios lo hizo a pesar de tu ignorancia, a pesar de la barbaridad de lo que hiciste, para que te humilles ante Él, ¿verdad? Y si no quieren entender eso, dile, bueno, están los 10 leprosos. ¿Cuántos sanó? A los 10. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿El haberlos sanado fue para su salvación? ¿No? Muy probablemente los 9 que no regresaron contribuyó a su perdición, a que sigan haciendo lo que ellos quieren, los entrega a sus propios deseos. Eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta. Cuando le muestras a alguien que solo Dios puede hacer eso y no se muestra agradecido y humillado, bueno, es como uno de los 9 leprosos que a pesar de que fueron sanados milagrosamente, no fueron regenerados. Siguiente, Irving, ¿crees que la exaltación hasta lo sumo del Hijo hubiera sido de la misma manera si hipotéticamente el hombre no hubiera caído en pecado nunca? Es decir, ¿el Hijo hubiera sido exaltado tanto si el hombre hubiera pecado o no? Esta pregunta está, a ver. Si el hombre no peca, ¿el Hijo habría sido exaltado hasta lo sumo, aunque no hubo pecado?
pues es una situación que se aleja de lo que conocemos en la Escritura, ¿verdad? Porque decimos, Dios establece que en Cristo tengamos todas las cosas, ¿verdad? Y si lo consideras, Adán y Eva no tenían la misma gracia que los hijos de Dios ahora, después en Cristo, tenemos, ¿verdad? De manera que no era el plan que Adán y Eva permanecieran así para siempre. En algún momento tendría que Dios manifestar su gracia, su justicia, para que lo pudieran conocer, si no estaríamos limitados en nuestro conocimiento de Dios. Pero no creo que podamos decir que la exaltación del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre pueda tener rangos inferiores o superiores, porque Él es Dios, ¿verdad? Está llegando al nivel que le corresponde, de manera que si pecaron tan grave o no, la exaltación que corresponde al Hijo unigénito de Dios no tiene por qué verse afectada. Eso es lo que yo concluiría. Porque eso es lo que Él merece, Él es digno de eso, no depende de lo que el hombre haya hecho. Blanca Solórzano, ¿qué hay de aquellos pastores que no quieren la disciplina cuando cometieron adulterio u otra cosa y continúan por otro lado predicando y están como si nada pasó? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, Pablo habla de ese tipo de individuos que son falsos maestros. No estamos llamados a acabar con los falsos maestros. Estamos llamados a que en cuanto lo detectes, quede evidenciado y es comunicado de la congregación siguiendo el proceso bíblico. Pero no estamos llamados a hacer campañas para acabar con un falso maestro. No sé si me explico. Si te fijas, y partes de la postura del congregacionalismo, cada congregación tiene sus ancianos, ¿verdad? Y cuando alguien es detectado ahí por un proceso bíblico, Mateo 18, 15 al 17, detectas que es alguien que debe ser excomunicado, pero sabes que es alguien que enseña y esparce falsa doctrina, tienes que hacerlo público, tienes que advertir. Eso es lo que hizo Pablo con Himeneo, Alejandro, Fileto. Los menciona por nombre y avisa, bueno, por medio de la carta que se leía en las distintas congregaciones, avisa de la mala doctrina de ellos, ¿verdad? Nosotros tendríamos que tener ese mismo compromiso. Alguien es evidenciado bíblicamente, no se arrepiente, tenemos que dejarlo en público. El último proceso de la disciplina, ¿verdad? Dilo a los ancianos, tenlo por gentil y publicano. Checa el conflicto entre los judaizantes y Pablo y Bernabé. Se dio conocimiento a toda la congregación. Se enviaron cartas a las demás congregaciones para que estuvieran enterados del conflicto. Tendríamos la responsabilidad similar. Pero si ese hombre sigue por su cuenta y quiere poner sus iglesias y eso, y Dios no se lo impide, entonces pensamos, ¿los falsos maestros hacen daño? Sí. ¿Tiene Dios un propósito por medio de los falsos maestros? También. Y muchas veces esos falsos maestros hacen que las cabras locas salgan de las congregaciones bíblicas y se reúnan con ese falso maestro, de manera que termina en beneficio para la iglesia de Jesús cuando esas personas que no están buscando a Dios buscan falsos maestros que les digan lo que ellos quieren oír y entonces se van a esos lugares. Y dices, bueno, qué mal, pero qué bien, ¿verdad? Porque ayuda a detectar a las ovejas que no son y si tú ya hiciste lo que bíblicamente corresponde, confiamos en Dios con el resto. O sea, no se trata de generar una campaña para ir a repartirle volantes, no entres en esta congregación porque este es un falso maestro. No estamos llamados a eso. Siguiente, Alex García, ¿qué podemos entender tanto en las confesiones de fe de Westminster y Londres del 86 de la fe salvadora? Dice, pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Hablando sobre donde dice aceptar y recibir. Es que mira, me parece que lo estás descontextualizando. Aceptar y recibir no es aceptar a Jesús y recibirlo como tu Salvador, ¿verdad? No se trata de un hecho que tú aceptes, el decir, invitarlo a que sea mi Señor y mi Salvador, porque es contrario a la Escritura. Lo que tú tienes que aceptar es el señorío de Cristo en tu vida cuando te humillas y te arrepientes, ¿verdad? O sea, cuando Pedro en su primer discurso le dicen,
confronta a todos los judíos que estuvieron apoyando la crucifixión de Jesús. Dice, pues, ¿qué hacemos ahora entonces? Arrepiéntete de tus pecados. Esa es la decisión que tú tomas, ¿verdad? Te presentan al rey soberano que demanda que te arrepientas. Tú tienes que decidir si lo aceptas y te arrepientes o te rebelas. Pero en ningún momento es la oración de fe de acepta a Jesús como tu Señor y Salvador para que entre en tu corazón. Eso no tiene ninguna base bíblica. Pero aceptar y recibir el Evangelio tiene que ver no nada más con lo que el Evangelio ordena de humillarte, sino también en aquellos tiempos, y sigue siendo vigente, en apoyar, ¿verdad?, a que el Evangelio siga propagándose. Aceptar y recibir el Evangelio es abrir las puertas a los creyentes, abrir las puertas para que sigan con su mensaje, apoyarlos a que el ministerio siga avanzando. Es mucho más amplio, ¿no?, que la oración de fe, que se trata en aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Sergio Navarro, buen día, pastor. Jesús es Salvador, como dijo el ángel acerca de que él salvaría a su pueblo. Cuando Dios le concede el nuevo nacimiento a alguien es por revelación de Jesús como Salvador, creo yo. ¿Cómo relacionar entonces con que es también sacerdote, profeta y rey? Mira, no sé si tú te refieres al hecho del momento en que alguien es regenerado. No sé si la pregunta está hacia allá. O sea, si tú tratas de decir, a ver, a alguien se le predica el Evangelio y es regenerado, ¿cómo supo que Jesús es rey, profeta y sacerdote? Esa sería la pregunta. No, es que no lo sabe, porque es algo inmediato que no depende de él, ¿verdad? Es decir, pensemos en esta mujer Lidia, que Pablo estaba predicando, ella estaba vendiendo cosas y Dios le abrió la mente, pero no estaba ahí junto a Pablo, sino que estaba oyendo lo que Pablo decía, y Dios le hizo nacer de nuevo en ese instante. Ahora, ella ¿estuvo consciente de que Jesús es profeta, rey y sacerdote? Por supuesto que no, porque no es un requisito para ser salvo, pero es indispensable para llevar la vida cristiana de forma correcta. Ahí está la parte de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y guardar todo lo que les he mandado es toda la revelación que tenemos en él, ¿verdad? Entonces, el cristiano cuando nace de nuevo es totalmente ignorante de la doctrina bíblica. Es como el ladrón en la cruz. ¿Tú crees que el ladrón en la cruz entendió los 3 oficios de Cristo? No. Temas de la predestinación, le preocupó que si él pidió bautismo o no. No fue necesario porque no es nada de eso necesario para la salvación, pero es indispensable para la vida cristiana y el caminar en santidad. ¿Sí me explico? Bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es todo. Si Dios lo permite, nos vemos entonces en la próxima reunión.